Bienvenidos amigos a esta reflexión de hoy lunes. Empezamos una nueva semana reflexionando sobre la palabra de Dios, escudriñando las escrituras apologéticamente, descubriendo lo que hay al interior de ellas, para que simplemente ustedes no se dejen guiar por la palabra en un contexto, no en un texto largo y sin profundizar en nada. No, ustedes deben escudriñar las escrituras para encontrar en ellas la verdad. Y por ello, tanto católico que había la otra vez se ha salido de la Iglesia Católica para ir a pertenecer a unas sectas que no los llevan a la salvación, sino que por el contrario los va a llevar a la perdición total. Y esto es un llamado de atención que yo le hago a todos. Si ustedes no se dejan guiar por las escrituras tal y cual están escritas, ustedes no van a llegar a la salvación. Si ustedes se dejan engañar de un pastor mentiroso que lo único que le interesa es su barriga, su estómago, su bienestar y el de su familia, no lo van a llevar a ningún cielo. Siempre los van a llevar a la perdición. Y esa es una de las ventajas que el mundo católico dejó de hacer por dársela a los sacerdotes, a los pastores mentirosos. Los pastores mentirosos vieron desde el año 1520 una ansiedad de escudriñar las escrituras para enseñar lo que a ellos les interesa y así obtener ganancia. Eso hizo Martín Lutero, engañando a la gente con el pecado de la apostasía, y él tontamente no se dio cuenta de que estaba cometiendo un pecado, el de la apostasía, porque vio en las escrituras un interés propio. Y vino un caballero que estaba junto a él, se me escapa el nombre en estos momentos, y dijo: eso es así, entonces yo también voy a montar mi propia iglesia. Y montó su propia iglesia. Y otro que estaba junto a él dijo: eso es así, entonces yo también voy a montar mi propia iglesia. Y se montó su propia iglesia. Y así sucesivamente. Hoy día hay 60.000 iglesias. Todo mundo tonto cree que puede montar la iglesia a como a él le dé la gana, porque vieron en la palabra de Dios una gran virtud de ganar dinero. Pero lo que no saben, amigos televidentes, es que si ustedes leyeran Hebreos 5, capítulo 5, lean todo el Hebreos capítulo 5 y se van a dar cuenta que un pastor mentiroso que ha tomado la Biblia para su propio beneficio personal va a encontrar la perdición total de él y de toda su familia por dejarse influenciar su mente en cosas que no le corresponden. Solo Dios da la autoridad a quien puede predicar y no predicar la palabra de Dios y montar una iglesia. Esto es una cosa terrible. Hoy es un llamado de atención a todas las personas que no podemos dejar de escuchar la palabra de Dios y dejarnos guiar por otra persona para buscar nuestra propia salvación. Nosotros debemos escudriñar las escrituras buscando a Cristo la verdad. Y hay muchos que se dejan guiar por las apariencias. Tengo una amiga, es una dama que pertenece, creo que a los protestantes de evangelistas pentecostales, y ella dice que ahí encontró la verdad y no se deja ya influenciar, porque ella dice que ahí en eso va a encontrar la verdad y la salvación. Y le he dicho a ella: señora, déjeme, yo le explico las escrituras. Si está escrito en la Biblia, es la verdad. Si lo que yo le voy a decir no está escrito en la Biblia, entonces no me crea, pero déjeme explicarle. No, César, yo sé cómo es usted, yo sé que usted es rumbero, parrandero, a usted le gusta picar allí, picar allá, se deja guiar por las apariencias. Y yo le dije: pero es que no vamos a hablar de mí, mi amor, usted no va a venir a juzgarme a mí, porque usted se va a encontrar en una situación peor. Yo lo voy a hablar es de las escrituras, de lo que está escrito en la Biblia, de la palabra de Dios. No se deje guiar por las apariencias mías. Usted cree que yo soy así y a lo mejor se equivoca, porque yo a usted le estoy mostrando un falso momento.
Yo le estoy mostrando a usted lo que no soy y usted piensa que sí lo soy. No se deje guiar por la apariencia. Yo le voy a hablar es de lo que dice Jesucristo y de lo que está en la palabra de Dios. Si está escrito en la palabra de Dios, entonces usted, créalo, mi amor. No, César, usted no me va a venir aquí a convencer de nada. Eso está en Hebreos 6, que una persona que se ha salido de la iglesia de Cristo, es muy difícil que regrese, porque es el mismo Dios que no quiere que regrese. Porque ya se ha perdido para el mundo y se ha perdido para Cristo. Esto es un llamado de atención muy duro. Y vamos a escuchar las escrituras de hoy y van a ver que hasta en lo de hoy Dios nos habla de una manera impresionante y nos dice cosas impresionantes. Vamos entonces a persignarnos, muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice Pablo a los Corintios, 1 Corintios 2, del 1 al 5. Os anuncié a Cristo crucificado. Y póngale cuidado lo que dice Pablo con referencia a lo que más o menos yo les acabo de decir. Yo, hermanos, cuando vine a vosotros a anunciaros el misterio de Dios, no lo hice con sublime elocuencia o sabiduría, pues nunca entre vosotros me precié de saber cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. También yo me presenté a vosotros débil y temblando de miedo. Mi palabra y mi predicación no fue con persuasiva sabiduría humana, sino en la manifestación y el poder del Espíritu, para que vuestra fe no se apoye en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Quedémonos con esto último, que es lo que yo les dije al principio, muchachos. Que vuestra fe no se apoye en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Se los dije ahorita, los protestantes se guían por las apariencias de los demás. Ay, yo me salí de la iglesia católica porque yo allá no veía sino pecadores. Gente que orando, adorando imágenes. Gente que va a misa y luego salen a pegarle a la esposa y a pegarle a los niños y son groseros y son patanes en la calle. Yo me salí de esa iglesia porque ahí no veía sino sacerdotes pedófilos, porque las noticias presentan sacerdotes pedófilos. Yo me salí de la iglesia solo por apariencias, pero nunca fueron unos verdaderos católicos. Nunca se dejaron guiar por la sabiduría de Dios, por lo que está escrito aquí al final, sino en el poder de Dios. Que vuestra fe no se apoye en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Y dónde está el poder de Dios? En las Escrituras, en lo que yo les dije. Señora, déjeme hablarle de la palabra de Dios. Yo no le voy a hablar de cuenta mía, de la sabiduría de César Arias. No, usted me puede juzgar y hasta me puede condenar, mi amor. Y le voy a confesar algo. Yo me siento condenado, pero yo le voy a hablar es de algo más. Yo le voy a hablar es de la palabra de Dios, que va para usted y va para mí. Así es que escúchela. Déjese guiar de la palabra de Dios. No, César, usted a mí no me va a venir a cambiar. Bueno, ¿qué se va a hacer? Porque en eso también está escrito. Nosotros no podemos pelear por las Escrituras. No podemos llegar a esos tiempos de la Inquisición, donde se quemaba hasta la gente que porque no creía y lo que lo consideraban un hereje y todas esas cosas, nada de esas pendejadas. O en los tiempos de las cruzadas, donde se peleaban por Cristo y por el cristianismo. Y eso no se puede pelear, no podemos pelear con las Escrituras. El que crea se salvará, y el que se resista a creer se condenará. ¿Quién? Esa persona. Pero yo no voy a obligar a que crea. Oigan a esto, yo no voy a obligar. Y lo mismo le está diciendo Pablo. Ahorita sí escudriñemos este texto que dice Pablo. Dice Pablo: yo, hermanos, cuando vine a vosotros a anunciaros el misterio de Dios, no lo hice con sublime elocuencia o sabiduría, pues nunca entre vosotros me precié de saber cosa alguna, sino que yo vine a predicarles fue a un Jesucristo, y a un Jesucristo crucificado. Yo no vengo a hablarles con mis palabras, porque jamás me precié de tener tal elocuencia en sabiduría y en forma de expresión y todas las cosas. No, yo les vine a predicar a ustedes
a un Cristo crucificado. Incluso lo dije hasta con miedo, porque así lo dice aquí, sino a Jesucristo y este crucificado. También yo me presenté a vosotros débil y temblando de miedo. Mi palabra y mi predicación no fue con persuasiva sabiduría humana, sino en la manifestación y el poder del Espíritu Santo. Y ahí me detengo. Solo el Espíritu Santo nos da ese poder de creer o no creer, de creer y sostenerse en la fe. Esta dama cree estar en la sabiduría de Dios y el entendimiento de las Escrituras porque un pastor mentiroso los engañó. Y ahora creen que ahí está la verdad. Esas damas que yo me encontré ahora 8 días, testigas de Jehová, no César, ya llevamos 14 años en esta iglesia y aquí hemos encontrado a Cristo, aquí hemos encontrado la verdad, pero déjeme explicarle las Escrituras. No César, ya llevo 14 años, dejemos eso así hasta el final de los tiempos, ahí vamos a mirar quién se salva y quién se condena. O sea, es retadora la señora, yo ya me sostengo acá y aquí me quedo, ya no hay forma de hacer nada por ella. Eso está Cristo en Hebreos 6, capítulo 6. Pueden leérselo todo y ahí van a encontrar que esas personitas que se han salido de la iglesia católica, ya no hay nada que hacer por ellas. Ya se pervirtieron, ya se fueron y ya no van a regresar. Uno que otro regresará por ahí porque el Espíritu Santo le permite regresar. Porque eso está escrito. Te doy gracias, Padre, porque le has revelado esto a los sencillos. Sí, Padre, a ti así te ha parecido bien, pero se lo has ocultado a los sabios y entendidos. Tú me los has entregado y nadie viene a mí, sino que el Padre me lo han mandado. Si el Padre no quiere que usted regrese, no regresará. Y así está escrito también en otro pasaje bíblico que dice que Dios les ha dado un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que no sean salvos. Y ese Dios está con D mayúscula, búsquenlo en la Biblia, porque Dios les ha dado un poder engañoso para que crean a la mentira. Eso le pasa a los protestantes y así lo dice Pablo en el día de hoy. Por lo tanto, si usted quiere estar en la verdad absoluta, lea las Escrituras, permanezca en las Escrituras, y si no lo sabe leer y no le gusta leer, entonces escuche a los que realmente leen las Escrituras y las analizan y se las llevan a ustedes. Es el caso mío. Yo les estoy hablando de la palabra de Dios, no de la palabra de César Arias. Salmo 118. Cuánto amo tu ley, Señor. Cuánto amo tu ley. Todo el día la estoy meditando. Tu mandato me hace más sabio que mis enemigos. Siempre me acompaña. Soy más docto que todos mis maestros, porque medito tus preceptos. Soy más sagaz que los ancianos, porque cumplo tus mandatos. Aparto mi pie de toda senda mala para guardar tu palabra. No me aparto de tus mandamientos, porque tú me has instruido. ¡Qué evangelio tan bonito! Quisiera decirles que ese salmo es conforme a mí, pero no. Yo soy como ustedes, un pecador. Esta lectura es para un verdadero católico. Es para una persona que vive acorde a los mandatos de Cristo. No miente, no roba, no fornica, vive de acuerdo a la ley de Dios, mantiene el confesionario si dice alguna mentira y mantiene la Eucaristía. Es un verdadero católico, un verdadero cristiano. No soy yo, muchachos, no soy yo. Yo tengo que confesarme ante ustedes como un pecador, que esta palabra me pega a mí también duro. Así es que espero que ustedes logren entender mi forma de predicar el Evangelio, no desde el punto de vista de una persona que se cree santa, sino que desde el punto de vista de una persona que es un pecador, pero que quiere llegar a Cristo. Vamos a leer el Evangelio, San Lucas 4, 16, 30. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, ningún profeta es aceptado en su pueblo. Ese es el resumen de la lectura de hoy. Vamos a leerla y ojalá ustedes le presten mucha atención. Vamos a hacer esto. Pónganse en el lugar de Cristo, pero también pónganse en los zapatos de los que están escuchando a Cristo.
Vamos a leerlo desde esos puntos de vista para que ustedes analicen por su propia cuenta. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Eso significa que para los que me están escuchando, hagan de cuenta que ustedes fueron a uno de sus pueblos. En el caso mío, que soy de la Unión, entonces yo me voy a poner que yo vine a la Unión o que Cristo vino a la Unión. Lo voy a tomar desde dos puntos de vista. O yo soy Cristo y vine a la Unión a predicarle a los míos, o yo soy uno de los de acá de la Unión y vino Jesucristo a predicarme a mí. Y donde usted esté ubicado, entonces ubíquese ahí. Jesucristo fue a su pueblo, a donde él nació, Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga como era su costumbre los sábados. Ay, mujeres, ay, protestantes, como era su costumbre los sábados. Y como Jesucristo era judío, no lo logran entender, que como él es judío, él tiene que aceptar la ley judía. Él todavía no ha muerto, todavía no se ha cumplido ni se ha cumplido la antigua alianza. Él está dentro de la antigua alianza, por lo tanto él tiene que ir a cumplir, y por eso dice acá que va los sábados, como siempre lo ha hecho, a la sinagoga. Eso lo entendemos los católicos, los adventistas no lo entienden. Como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura, le entregaron el rollo del profeta Isaías, y desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad, y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él, y él comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Pero Jesús les dijo: sin duda me diréis aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu pueblo lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún. Y añadió: en verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos, y levantándose lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya ustedes entendieron la primera parte. Fue Jesús, porque ya se la expliqué, fue Jesús a su pueblo. Y como fue a su pueblo, por ahí derecho aprovechó para entrar a la sinagoga. Era sábado, todos los sábados se reúnen los judíos. Usted no podía ir un domingo a una sinagoga porque ahí no había nadie, ni un martes ni un miércoles. Solamente los sábados se reúnen los judíos, y como Jesús es judío, se reúne también los sábados. Él fue circuncidado los 8 días, cumpliendo la ley de Moisés, del día sábado también. Entonces él se reunía los sábados, y le pasan el rollo porque como que a él le tocó ese día leer un pasaje bíblico y explicarlo. Y entonces le pasaron el rollo, y le pasaron el rollo de Isaías. Todo estaba predestinado para ese día. Y Jesús, leyendo el rollo, dice lo que está escrito en el rollo. El Mesías va a venir a salvar al mundo, a liberar a los cautivos, a los oprimidos, a todo lo que ustedes escucharon. Vamos a leerlo rápidamente, pues, para yo no decir nada de cuenta mía.
Le entregaron el rollo del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres. Bueno, tengo que decirlo bien. El Espíritu del Señor está sobre mí. Eso es una frase muy importante, que es lo que decía Isaías. ¿Profetizó cuándo esto? 700 años antes. Y cuando leyeron la escritura habían pasado 700 años. Y por eso él dice acá: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo lo devolvió y todo el mundo quedó maravillado por lo que estaba diciendo las escrituras y todo esto, y hasta lo aprobaban. Oiga, eso hasta me pareció a mí como raro. Aprobaban, pero de repente sucedió algo. Y al comenzar, él comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Y ahí mismo todos comenzaron a murmurar: ¿cómo? Si solamente el Mesías puede este cumplimiento. Es el Mesías, y este es el hijo de José y de María. José el carpintero, el que vivió con nosotros, el que creció con nosotros. ¿De dónde saca acá que Él es el Mesías? Y entonces Él inmediatamente les increpa y les dice: maestro, ustedes me van a decir, pues, doctor, cúrate a ti, médico, cúrate a ti mismo. ¿Ah? Con razón está escrito: este pueblo me ama de palabra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Cómo no van a creer en que yo soy? Pues yo soy. Y ellos sintieron más rabia porque Él se proclamó a sí mismo Mesías. Por eso les dije ahorita: pónganse en el papel, en los zapatos de Jesucristo. Si ustedes fueran Jesucristo y supieran lo que Jesucristo sabe, ¿cómo obrarían ustedes? ¿Cómo? Sabiendo que el mismo pueblo que lo vio crecer no lo entiende. Ahora pónganse en el lugar del pueblo. Viene un fulano que ha crecido con nosotros, que toda la vida lo conocemos, y de repente se declara el Mesías y dice que es el Mesías. Pero si nosotros lo conocemos, es el hijo de don José, el que arregla madera, el que hace mesas y asientos y todas esas cosas. Y doña María, incluso ella hasta hace arepitas allá en la casa de ella. ¿Cómo así va a venir a llamar el Mesías? Es muy difícil de entender las escrituras, muchachos. Eso es muy difícil para esa gente de ese tiempo. No, ¿cómo así? Pero ya habían escuchado que Él era una persona sabia. Ya habían escuchado que cuando estaba en Cafarnaúm, Él había hecho algunos milagros y todas las cosas. Entonces a la gente le costaba trabajo descreer que Él fuera. Por eso les dije: pónganse en los zapatos de ambos lados, tanto del Cristo como de las personas que están escuchando allí. Pero Jesucristo dice acá unas cosas muy bonitas. Y todos expresaban su aprobación. No es este el hijo de José, pero Jesús les dijo: sin duda me diréis aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu pueblo lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: en verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta. Y Jesús les dice, con un ejemplo escrito en la Biblia: la viuda de Sarepta, hubo una gran hambruna en ese tiempo, 3 años y 6 meses. ¿Usted se imagina 3 años y 6 meses sin que la tierra produzca? ¿Cómo vamos a sobrevivir? Comiéndonos nuestros poquitos ahorros que tengamos. La hambruna que se presenta en esa región debe ser impresionante. Y dice aquí que hubo una gran sequía y una gran hambruna durante 3 años y 6 meses. La gente aguantaba hambre. ¿Cuántos no morirían en ese tiempo? Y sin embargo, Dios mandó a Jesús, que en este caso es Elías, a solo una viuda, a la viuda de Sarepta, que por cierto se iba a quitar la vida. Cuando llegó Elías allá donde la viuda de Sarepta, Elías entró y le dijo: mujer, ¿tienes algo de comer?
Y la mujer le dijo, vea, tengo este pedacito de poquitico de harina con este poquitico de aceite, me voy a hacer un pancito para dárselo a mi bebé y morir, porque ya no tenemos más, es lo único que nos quedó. Y sin embargo Elías le dice, venga mujer, hazme ese pancillo a mí, dámelo a mí, y Dios te dará lo suficiente para que vivas. Y esta mujer creyó en él, creyó, y esa mujer se alivió. Esa mujer le dio el pancito a él, e inmediatamente el aceite del acúsar nunca se acababa, el grano mantenía lleno todo el tiempo, y encontró la salvación. Y Dios mandó a Elías a salvar a ese pueblo, a esa mujer, y había mucha gente. Por eso Jesucristo expresa este evangelio a ellos, porque dicen, Dios me mandó a ustedes que son faltos de fe, de creencia. Dios me mandó a ustedes y ustedes me desprecian. Eso no sucedió en ese tiempo de la viuda de Sarepta. Mire que la viuda de Sarepta sí creyó en Elías y no tenía sino un pedacito de pan y un poquitico de aceite, y prefirió dárselo a Elías porque creyó en él, en la palabra de él. Y lo mismo sucedió en el tiempo de, aquí dice, y muchos leprosos habían en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. El sirio era un general, se llamaba Naamán, del ejército sirio, y él contrajo la lepra. Y una mujer que era la sirviente de él le dijo, venga, mi señor, he escuchado que en Israel hay un profeta que se llama Eliseo. Si usted lo va y le pide el favor a él lo cura. Y Naamán fue, solo que Eliseo no lo quiso recibir, sino que mandó fue al ayudante. Vea, ya que le dice, afuera está el gran general sirio, del ejército sirio. Y entonces Eliseo le dijo, vaya, dígale a Naamán que se bañe 7 veces en el río. Vaya, dígale que se bañe 7 veces en el río. Y Naamán se sintió irrespetado porque no lo recibió. ¿Cómo no se atreve a recibirme si yo soy el gran general del ejército sirio? Y se fue todo enojado. ¿Cómo me voy a meter yo en ese río pestilente? Allá en Siria hay ríos mejores que estos. ¿Qué me voy a meter en el sirio? Le tuvo que decir la misma dama o el acompañante de ella, le dijo, venga señor, si Eliseo le hubiera pedido que hiciera algo duro de hacer, usted lo hubiera hecho. Pero él le pidió algo sencillo de hacer, y lo que es sencillo de hacer. Métase al río 7 veces, eso ni le quita ni le pone. Ole, pues sí, ¿verdad? Y obedeció. Se metió se zambulló 7 veces y se le quitó la lepra. Obedeció lo que el profeta le había dicho. Es lo que hoy el Señor nos está diciendo ya para terminar. Nosotros debemos obedecer la palabra de Dios sin cuestionarla. La mujer de Sarepta, la viuda de Sarepta, obedeció la palabra de Elías. Y Naamán, a pesar de que renegó y toda la cosa, obedeció la palabra de Eliseo y se curó. Hoy el Señor nos está diciendo que debemos obedecer su palabra, no dejarnos guiar por un profeta o un pastor que viene a engañarlos, sino obedecer la palabra de Dios. ¿No estás claro? Entonces escudriñe las escrituras, pero ojo al escudriñar las escrituras, que a usted lo pueden engañar. Dice, pero es que la palabra de Dios dice eso, y a usted lo pueden estar engañando con la palabra de Dios. Escudriñe las escrituras bien y déjese guiar de una persona que realmente sepa, y ojalá sea de la Iglesia Católica. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.